Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Josman Ospino. Josman Ospino, quien posee un título de doctorado en inglés llamado un PhD, es profesor titular de Teología y Educación Religiosa en la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. Ahí también sirve como director del Departamento de Educación Religiosa y Estudios Pastorales. El doctor Ospino ha sido investigador principal de varios estudios nacionales sobre católicos hispanos. Ha escrito y editado 20 libros y más de 250 artículos académicos y generales. Fue presidente de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos de los Estados Unidos, ACTUS por sus siglas en inglés, y sirve en las juntas directivas de varias organizaciones nacionales católicas. Doctor Ospino, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a Intercambio. Muchísimas gracias, Julio. El placer es mío y ciertamente es una gran oportunidad compartir contigo ciertas reflexiones sobre la liturgia. Me gusta bastante el trabajo que haces y espero que lo que compartamos sea de ayuda para la audiencia, para crecer en su fe y también en la apreciación de la vida litúrgica. Gracias. Y algunos de ustedes a lo mejor se preguntarán, ¿no? ¿Por qué tenemos a un académico en un podcast para músicos litúrgicos? Pues déjenme decirles que en primer lugar, no es cualquier académico y estoy seguro que ustedes lo comprobarán conforme el doctor Josman Ospino nos vaya compartiendo, ¿no? Y vayamos desarrollando la temática del episodio. Y en segundo lugar, la teología, la investigación académica, que es uno de los principales campos de enfoque del doctor Ospino, tiene la capacidad de permitirnos profundizar en nuestra fe, como usted ya bien lo dijo. Y eso va para todos, ¿no? Para doctores, no doctores, laicos, consagrados, católicos, agnósticos, incluso ateos, diría yo. El estudiar la teología nos ayuda a adentrarnos en esa constante búsqueda del por qué. Una de las definiciones clásicas de la teología es la fe que busca la comprensión, atribuida a San Anselmo, ¿no? El monje teólogo del siglo XI. Así que, bueno, después de este breve contexto, vamos a iniciar dirigiendo nuestra atención a lo que es la liturgia. Todos los católicos conocemos y espero hayamos participado en una liturgia en nuestra vida. Podemos decir que toda celebración litúrgica tiene un elemento pedagógico y catequético, es decir, esta oración oficial de la Iglesia, este culto público, nos enseña algo sobre Dios y sobre nosotros como seres humanos en relación con Dios. ¿Nos puede compartir, doctor Ospino, un poco sobre la dimensión pedagógica de la litúrgica y por qué es importante que le pongamos atención? Claro que sí, Julio. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer para poner la conversación en contexto es entender qué es la liturgia, ¿no? Y es algo que seguramente los oyentes del programa, del podcast, lo han escuchado anteriormente. Pero la liturgia básicamente significa acción del pueblo, ¿no? Ley tu guía. Es la acción del pueblo, pero no cualquier tipo de acción, sino es la acción del pueblo que está en relación con Dios. Así que cuando nosotros celebramos la liturgia, lo que estamos haciendo es expresar nuestro amor, nuestra cercanía con el Dios de la revelación que sale a nuestro encuentro y respondemos de una manera muy bonita, alabándole, dándole gracias, celebrando los misterios que tenemos o que hemos recibido a través de esa acción reveladora de Dios. Y esto en gran parte tiene que ver con lo que llamaríamos la pedagogía de Dios. Y es allí la pedagogía, la catequética, el aspecto educativo de la liturgia, solamente se puede entender en gran parte si entendemos la pedagogía de Dios. Dios que sale al encuentro de la humanidad
Dios que se revela a la humanidad, lo hace por medio de palabras y de acciones. Palabras que nos dan un mensaje y acciones que nos permiten integrar la voz, el cuerpo, las extremidades, integrar símbolos, sonidos, colores y muchísimas otras cosas. Entonces, en la liturgia, en gran parte, esa respuesta del ser humano a la revelación de Dios se hace vida en las expresiones del pueblo, en las expresiones litúrgicas, por medio de las cuales nosotros, usando símbolos, colores, olores, utilizando instrumentos, utilizando sonidos, utilizando movimiento, utilizando rituales, le damos alabanza a Dios. Y ciertamente tú decías al principio, ojalá que todos hayamos ido a una liturgia. Bueno, si hemos ido a la Sagrada Eucaristía, ciertamente hemos estado en una liturgia. Si hemos bautizado a uno de nuestros hijos, hemos participado de la liturgia. Si hemos recibido el sacramento de la reconciliación en algún momento, hemos participado de una acción litúrgica. Dios nos enseña por medio de su revelación quién es, y nosotros por medio de la liturgia respondemos a Dios. Y en esas acciones, cada vez que repetimos esas distintas acciones, o escuchamos esos mensajes, estamos comunicando algo que en gran parte nos permite afirmar nuestra fe y al mismo tiempo pasarla de generación en generación. He ahí la importancia de la acción litúrgica y del por qué nosotros como cristianos católicos necesitamos ser intencionalmente atentos a lo que la acción litúrgica es cada vez que participamos en ella. Me encanta esa definición muy acertada, ¿no? Que es la acción del pueblo de Dios que está en relación con Dios, ¿no? Y eso conlleva lo que viene siendo la expresión de la cercanía con Dios, como usted bien lo dijo, que sale al encuentro, ¿no? A través de esa presencia sacramental de Jesucristo, bueno, en la liturgia presente en su palabra, presente en la Eucaristía, presente en los ministros, en la alabanza misma. Entonces hay muchas maneras de las cuales Dios se manifiesta, ¿no? A nosotros en esa liturgia. No sé, doctor, si nos podría aclarar un poquito más algo que mencionó en su respuesta de la pedagogía de Dios. Si pudiera Ujú. expander un poquito más en ese concepto. Por supuesto, ¿no? Ah, Muchas veces hay personas que conciben la idea de Dios como un ser supremo que nos impone tanto su presencia como su mensaje, ¿no? Y bueno, básicamente es una idea un poquito tergiversada de lo que es Dios. Nosotros sabemos a través de la revelación, particularmente en las Escrituras, que Dios nos conoce bien, que Dios no impone su presencia ni su mensaje sobre nosotros y que Dios camina con nosotros en la historia y nos hace partícipes de su mensaje y de su revelación, de su presencia, según la manera como nosotros entendemos. Entonces, por supuesto, Dios sabe que nosotros entendemos la realidad por medio de simbolismos o por medio de palabras. Entonces, Dios no nos impone la fe y nos dice, aquí les voy a dar un misterio que ustedes del cual no pueden hablar, sino que Dios se hace presente en la historia y nosotros, en medio de nuestras limitaciones, no utilizamos lo que tenemos a nuestro alcance: ritos, palabras, instrumentos, utilizamos fórmulas y utilizamos movimientos, como he venido diciendo. Y entonces es por medio de ese adaptarse a nuestra humanidad que Dios hace posible que nosotros entendamos grandes elementos del misterio. Podemos podemos entender la encarnación, podemos entender el perdón y la misericordia, podemos entender el amor, podemos entender la sanación y muchas otras cosas que están asociadas con el misterio de Dios,
y lo hacemos por medio de la liturgia. Así que la liturgia no es simplemente una serie de ritos extraños o una serie de ritos lejanos que solamente unos poquitos pueden entender. La liturgia literalmente es una serie de expresiones, ¿no? Que reflejan esa pedagogía de Dios y Dios la afirma haciéndose presente en medio de estas expresiones litúrgicas. Mm. Dentro de este mismo marco catequético de la liturgia, entra lo que es el aspecto del simbolismo, que usted ya lo mencionó, y la estética. ¿Cómo nos ayudan esos dos elementos, el simbolismo y la estética, a profundizar en la riqueza de nuestra fe cristiana y a celebrar dicha fe de una manera más intencional? Algo que es importante tener en cuenta es que el ser humano está diseñado, fue creado para buscar, encontrar y deleitarse en lo que es hermoso, en lo que es bonito. ¿No? A nadie le gustan las cosas feas, algo que es algo muy importante, ¿no? Y por supuesto, hay cosas que para algunas personas son más bonitas que otras, pero el concepto de que me guste lo que es feo, lo que no es atractivo, a nadie le gusta eso. Siempre nosotros nos sentimos atraídos hacia lo que es bonito, hacia lo que es organizado. A nadie le gusta el caos. A nadie le gustan las mentiras, a nadie le gustan las falsedades, ¿no? El ser humano está diseñado para buscar, para encontrar siempre lo que es hermoso, lo que es ordenado y aquello que eleva al espíritu. Y una de las maneras por medio de las cuales nosotros nos encontramos frente a esta realidad de lo estético, que significa el encuentro con lo que es bonito o hermoso, con lo que es ordenado y con aquello que eleva el alma, es por medio de símbolos, símbolos que nos vamos encontrando. Y es por eso que todo cristiano católico debiera ser una persona enamorada de las artes. Parte de la vida espiritual consiste en apreciar pinturas, la música, en apreciar símbolos, en apreciar acciones que elevan el alma, que nos ayudan a encontrarnos con la belleza tanto de Dios como la belleza humana. Y por eso es que la liturgia es una de esas expresiones en la vida de la fe que está llena de símbolos precisamente, ¿no? La liturgia, todo en la liturgia tiene un carácter profundamente simbólico. Hay que entender esto no, claramente. Cuando decimos simbólico no significa que no sea real. Cuando decimos simbólico no significa que no sea completamente verdadero. Que cuando decimos simbólicos, estamos hablando de una mediación de significado. Y lo vemos en cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, una velita, ¿no? Pues todos hemos visto una velita y si enciendes la velita va a proveer luz. Pero esa misma velita, en el contexto de la liturgia de la iglesia, puede significar muchísimas cosas. El cirio pascual es presencia de Cristo resucitado. Una velita que se enciende cuando se celebra la misa al lado del altar significa que se está celebrando este sacrificio máximo, del cual nos recuerda la Eucaristía. Hay muchísimos símbolos, movimientos que hacemos, por ejemplo, la señal de la cruz. Una señal, movimiento de la mano, pero la señal de la cruz tiene un sentido profundo. Las imágenes que encontramos en las iglesias o en los templos son símbolos también que nos ayudan a elevar el alma, a encontrarnos con lo que es hermoso. Por eso toda liturgia tiene que ser preparada de una manera bien, bien intencional, ¿no? No queremos las liturgias, ¿no? De hecho, un cristiano no debiera contentarse con una liturgia preparada a las carreras, con una liturgia preparada a medias, ¿no?
El coro tiene que ensayar los cantos. Los que preparan el altar tienen que planchar planchar los manteles, planchar los distintos utensilios que se utilizan, ¿no? Las albas de los sacerdotes, de los monaguillos, ¿no? Necesitamos mantener la iglesia limpia. Los libros tienen que estar en muy buenas condiciones. El ambiente litúrgico tiene que ser ese ambiente que nos permita entrar en ese ambiente, en ese espíritu de misterio, que es un misterio hermoso, como les decía, un misterio que nos ayuda a elevar, a elevar el alma y que le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Un orden, siempre hay un orden. Pues yo creo que este elemento de la estética es muy fundamental porque a través de los símbolos, la liturgia se expresa y nos permite encontrarnos con la belleza del misterio de Dios. Un buen símbolo, bien preparado, bien limpio, bien bonito, o una buena música bien preparada, una buena danza litúrgica cuando se hace esto dentro de la liturgia, todo ello constituye un ambiente estético que nos acerca al misterio de lo que estamos celebrando. Ciertamente sí, doctor. La liturgia está llena de simbolismo y yo creo que, bueno, lamentablemente el espacio es solo de alrededor de 45 minutos para este diálogo, pero yo creo que pudiéramos desmenuzar, ¿no? El significado de cada uno de estos símbolos, de cada uno de estas expresiones físicas, movimientos físicos, como usted lo dijo, ¿no? Y le agrego yo incluso el hecho de ponernos de pie, sentarnos, arrodillarnos como pueblo congregado, también tiene su simbolismo y su porqué, ¿no? Hay un trasfondo en todo esto. Y bueno, me encanta mucho esta definición de la estética, que es el encuentro con lo que es bello, con lo que es organizado. Y en esta definición encaja muy bien lo que viene siendo la música, ¿no? La música litúrgica, cuando está todo en armonía, literalmente, como lo dice el concepto musical armónico, ¿no? Cuando todo suena con su nivel, cuando las voces están eh, en completa sintonía, en armonía, no solo técnicamente, musicalmente, pero también en un mismo espíritu, ¿no? Que nuestros corazones latan en ese mismo espíritu de servicio y de adoración a Dios. Ahí es cuando realmente la liturgia toma vida, ¿no? Y esa estética, esa belleza captura al ser humano. Como usted bien lo dijo al inicio de su respuesta, el ser humano está naturalmente atraído a lo que es bello. A nadie le gusta lo que es feo y desorganizado. Entonces es nuestro deber, diría yo, como músicos litúrgicos, tenemos una responsabilidad sumamente grande en nuestros hombros, que es de animar el canto del pueblo en la liturgia, pero si se tiene que hacer de una buena manera, ¿no? Los documentos incluso son explícitos en decirnos que la música litúrgica debe ser bella, debe de tener este aspecto organizado, bello, evaluando cada pieza musical, ¿no? Bajo el criterio musical, teológico, litúrgico, pastoral. Todo eso entra en juego en lo que viene siendo esta estética, ¿no? Y concuerdo con usted que cuando la liturgia se celebra y se prepara de una manera muy intencional, donde cada uno de los ministros, no solo los músicos, pero también los demás ministros, incluyendo los consagrados, se preparan y están en la misma sintonía, realmente podemos adentrarnos en ese misterio, ¿no? Y en esa presencia divina de Dios, que es el encuentro con su pueblo. Estás escuchando Intercambio, traído a ustedes gracias a GIA Publications. Síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encontrarás como Intercambio, un podcast con Julio de León. Suscríbete y comparte para que nuestra comunidad de escuchas siga creciendo. Bueno, hablemos un momento sobre la religiosidad popular. ¿Qué es la religiosidad popular y cómo se relaciona este tipo de espiritualidad con la liturgia? Al mismo tiempo, nos puede compartir un poco más de cómo se vive la religiosidad popular en las comunidades católicas hispanas, doctor.
Bueno, la religiosidad popular, en gran parte tiene que ver con las expresiones devocionales o también con expresiones espontáneas de espiritualidad que surgen en la vida diaria, ¿no? Por supuesto, tenemos la liturgia, y la liturgia es bastante organizada, tiene un sentido teológico bastante profundo, y por lo general la liturgia está dirigida o es guiada por un ministro ordenado en el contexto de nuestra tradición católica. Entonces, en esa liturgia de la iglesia, pues ciertamente el sacerdote preside o celebra un bautismo o lo hace un diácono cuando preside o es el testigo ante una boda o el sacerdote cuando está confesando. Entonces, en todas estas dinámicas de la liturgia, hay un orden, hay una estructura, hay unas rúbricas y hace que la vida de la iglesia ciertamente se mantenga enriquecida, no a la luz de este marco de referencia que llamamos la liturgia. Pero la religiosidad popular en gran parte lo que hace es surgir de una manera mucho más práctica, mucho más dinámica, mucho más espontánea también, en el contexto de lo cotidiano, como decía, o en la vida diaria. Entonces las devociones son más fáciles. La vida de religiosidad popular es algo que cualquier persona puede hacer, cualquier bautizado puede llevar a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, expresiones devocionales como el Santo Rosario, rezar el Santo Rosario. Cualquier persona puede rezar el Santo Rosario, lo lleva, lo puedes hacer en el auto, lo puedes hacer en la casa, lo puedes hacer con un grupo de niños, con un grupo de ancianos. No hay necesidad de personas que sean especializadas para eso, no se necesitan cursos de teología. La religiosidad popular se expresa de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, todos queremos encontrarnos con Dios en el contexto del hogar. Y me gusta, por ejemplo, la expresión de los altarcitos. Es muy común en nuestra comunidad latina cuando la gente tiene una pequeña esquina en su casa donde hacen oración. Y la oración puede ser explícitamente oral o simplemente el hecho de saber que está allí, este espacio, ya eso es oración. Una mesita, un altarcito, una repisa, en donde se ponen las imágenes de algunos santos, se ponen las imágenes de algunos imágenes religiosas, imágenes de seres queridos que han fallecido o que están enfermos. A veces ponemos los ramitos que tenemos del Domingo de Ramos y así sucesivamente. Entonces, son espacios que se crean. Naturalmente, la gente va rezando. Otras expresiones de religiosidad popular es cuando la gente a veces usa escapularios que se los ponen alrededor del cuello o en sus manos, los cargan también en sus bolsillos. Y todas estas expresiones de religiosidad popular lo que hacen es manifestar cómo nosotros como seres humanos constantemente vivimos, ¿no? Expresando nuestra fe en Dios a través de pequeños símbolos, de pequeños ritos. Otra expresión de religiosidad popular, me decías, ¿no? ¿Cómo se expresa esto? ¿Cómo se vive la religiosidad popular en las comunidades hispanas? Bueno, hay tantas expresiones. A mí, por ejemplo, me encantan las quinceañeras. Hay muchas personas que no les gustan tanto las quinceañeras, a veces los sacerdotes o los diáconos, porque, bueno, hay que reconocer que a veces hay personas que se les va la mano, ¿no? Con los gastos de las quinceañeras y parece más como una boda, o parece más como algo que realmente tiene que ver muy poco con la espiritualidad. Sin embargo, el hecho de que la quinceañera sea una expresión en la cual se busca la bendición de una mujer joven que está transicionando, ¿no? En su vida hacia una experiencia ya más de adultez, de responsabilidad, me parece hermosísimo porque yo creo que es una manera de marcar cómo los distintos momentos de nuestras vidas son bendecidos por Dios. Las procesiones en la comunidad hispana son muy comunes también, ¿no? Hay procesiones oficiales, como la procesión del Corpus Christi, por ejemplo,
o a veces las de las fiestas patronales, pero también hay procesiones muy informales, ¿no? Por ejemplo, cuando una familia se desplaza con el sacerdote para ir a bendecir un auto, para ir a bendecir una casa, o para, por ejemplo, me gusta cuando en las parroquias bendicen los animales, ¿no? Que es algo bien, bien interesante. Se le da la bendición a los animales, especialmente en la fiesta de San Francisco de Asís. Entonces, esa religiosidad popular, ¿no? Al final de cuentas, lo que quiere decir es que nosotros como cristianos católicos tenemos lo que llamamos una imaginación sacramental. Vemos a Dios en la realidad física, vemos a Dios en el quehacer de la vida diaria, vemos y encontramos a Dios, percibimos que Dios camina con nosotros. Si hay algo que nos revela la religiosidad popular, es la convicción de que nosotros como cristianos católicos, y en particular en este caso como latinos, sabemos que no estamos solos, que no caminamos por la vida solos, sino que Dios nos acompaña. Los ángeles nos acompañan, la Virgen nos acompaña, los santos nos acompañan, ¿cierto? Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando las mamás le dicen a uno de joven o incluso de adulto, mi mamá todavía me lo dice, ¿no? Dice, vaya con Dios, ¿no? Que la Virgen te acompañe, ¿no? Que Dios esté contigo, ¿no? Que el San Antonio te proteja y bueno, y tantas santos y santas que tenemos. Y eso en gran parte me lleva a pensar y a reconocer que no estoy solo. Y esa religiosidad popular, ya sea un rosario, el escapulario, la procesión, el altarcito, la quinceañera, el ritual aquí o allá, las posadas al final del año, las novenas que hacemos y todas estas otras cosas que son parte de esa riqueza espiritual, ¿no? Es simplemente nos recuerdan que Dios camina con nosotros y que nosotros caminamos con Dios. Amén. Realmente la presencia hispana trae vida, ¿no?, a las comunidades de fe y esa religiosidad popular es muy clave, doctor Ospino. En preparación a esta entrevista, usted me comentaba que la religiosidad popular católica, considerada por varios teólogos como un lenguaje privilegiado del pueblo para expresar su fe, tiene como meta última la celebración de la liturgia. Esta me parece una declaración sumamente interesante. ¿Podría decirnos un poco más sobre la relación entre la religiosidad popular y la liturgia de la iglesia y por qué es importante que los católicos mantengamos un buen balance entre estas dos expresiones de vida espiritual? Claro, es importante tener en cuenta que pudiéramos hablar de dos niveles de expresión espiritual a nivel ritual, ¿no? Está el nivel más elemental, del cual acabamos de hablar, que es esa religiosidad popular. Es el que nos nace fácilmente y cualquier persona puede hacer. No tienes que tener un título en teología, no tienes que ser sacerdote, no tienes que ser religiosa o religioso, consagrado, para ir a una procesión o para rezar el rosario, o para tener un altarcito. Entonces, ese primer nivel de religiosidad, de devoción, es algo que está al alcance de todos, ¿no? Y es importante cultivarlo, porque ese nivel es el que de hecho nos da el punto de entrada en lo que llamaríamos esa dimensión sacramental de la realidad y eventualmente nos permite entrar a ese nivel más sofisticado, mucho más profundo, un tanto más organizado, que es la vida litúrgica de la iglesia. Toda acción de religiosidad popular, toda expresión de religiosidad popular, ya sea un canto, ya sea una procesión, ya sea una devoción, debe conducirnos a un encuentro con Cristo Jesús en la liturgia.
Para el cristiano católico, la celebración ritual más importante es la liturgia, especialmente la liturgia eucarística. Aunque la liturgia eucarística no es la única liturgia. Está la liturgia de la reconciliación, está la liturgia del matrimonio, la de ordenación, la de sanación por medio del sacramento de la unción de los enfermos. Hay distintas expresiones litúrgicas en la vida de la iglesia y toda expresión de religiosidad popular encuentra su sentido y en última instancia encuentra su justificación en la liturgia de la vida de la iglesia. Si hay alguien que en algún momento, si hay algún católico que en algún momento diga, bueno, para mí lo más importante es el rosario e ir a misa no es importante, necesitas catequesis. Si alguien algún día dice, para mí lo más importante es la quinceañera, pero no me interesa el sacramento del matrimonio, necesitas regresar a la catequesis. Si alguien en algún momento dice, pues yo lo único que tengo que hacer es orar por los enfermos en el altarcito que tengo en la casa, porque para mí eso es suficiente, pero te rehusas a recibir el sacramento de la unción de los enfermos, necesitas volver a la catequesis. No se puede entender, no se puede justificar la religiosidad popular desde una perspectiva católica si esta no camina, no se encamina hacia una celebración de la liturgia. Y por eso las necesitamos ambas, ¿no? Hay muchas personas que de hecho son muy devotas y practican muy bien la vida litúrgica de la iglesia, pero le hacen el feo, pero de hecho rechazan las expresiones de religiosidad popular. Y esto tampoco está bien. Y de hecho tenemos bastantes documentos que nos dicen que las dos son necesarias, ¿no? Porque no podemos simplemente volver o simplemente reducir el catolicismo a una serie de ritos oficiales, ¿no? En las cuales muchas veces somos espectadores sin tener en cuenta que la vida espiritual y la vida ritual se celebra no solamente en la iglesia, no solamente en los sacramentos, sino que también se celebra en lo cotidiano, en la vida diaria, cuando la mamá le da una bendición a su hijo, cuando la familia se sienta junta a rezar el Santo Rosario, cuando todos caminamos por las calles de un pueblo o de una ciudad haciendo una peregrinación, cuando recordamos y nos preparamos para la Navidad haciendo las posadas, cuando hacemos el Santo Vía Crucis como comunidad, recordando todos los momentos que llevaron a Jesús a su pasión y su muerte y eventualmente a la resurrección. Entonces, la vida litúrgica sin la vida de religiosidad popular se queda aislada y puede convertirse en una serie de ritos muy bonitos, muy oficiales, con mucha validez, pero se quedan básicamente en esos rituales oficiales, pero el resto de la vida diaria se queda un poco vacío. Y una religiosidad popular que no conlleva la liturgia, se queda en básicamente una serie de ritos en la vida diaria sin llegar a la riqueza y a la culminación en la vida litúrgica de la iglesia, como decíamos anteriormente, especialmente en la Eucaristía. Ciertamente, pues este aspecto de lo cotidiano, ¿no? Que usted viene mencionando esa palabra. En la teología latina, me encanta mucho que ese aspecto de lo cotidiano viene a resaltar lo que es la religión, ¿verdad? A través de la vida diaria, a través de esos momentos diarios, familiares, en comunidad, que nosotros como latinos nos caracterizamos por eso, pero también, como se dice, ambas expresiones de fe, tanto la religiosidad popular como la liturgia, tienen su mérito y su importancia, ¿no? Y ahí es donde Ujú. entra el aspecto catequético. Yo quisiera citar unas palabras de un teólogo que estoy seguro que usted lo conoce muy bien y su trabajo también, Roberto Goizueta, en su Ujú. libro Caminemos con Jesús, el capítulo 5, donde nos habla de que la religiosidad popular está caracterizada por manifestaciones tangibles, las cuales son oportunidades de encontrarse con Jesús a través del acto muy humano, ¿no? De caminar, de tener sed, de sudar,
de cantar y orar en comunidad. Entonces, la cita dice de la siguiente manera. En el catolicismo popular, la acción del pueblo está mediada por símbolos físicos, por gestos físicos, como besar el crucifijo o arrodillarse junto a María, por movimientos físicos y procesiones, a través de cantar y tocar instrumentos musicales, y por el propio esfuerzo físico realizado en la preparación de la iglesia para las celebraciones. Y ahí se cierra la cita. Y pues bueno, esta acción física, yo también me atrevo a decir, doctor Ospino, y usted me corregirá si no es así, pero yo digo que puede tener también un aspecto santificante y transformador. Cada vez, como usted también lo ha venido explicando, doctor Ospino, cada vez que vemos a los hispanos decorando el altar, trabajando como ujieres, sirviendo en la música, organizando ventas de comida para beneficios de la comunidad parroquial, pues significa que alguien se tomó el tiempo de planificar, comprar y preparar esa comida en casa, ¿no? Alguien con manos y corazón, diría yo, amoroso, adornó la iglesia con flores fragantes para el domingo de Pascua o la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, para poner un ejemplo. Y ahora bien, con esto no quiero romantizar o idealizar demasiado el trabajo ministerial y su naturaleza performativa, ni decir que el propósito exclusivo del trabajo ministerial es la conversión. Pero los beneficios espirituales del voluntariado no pueden subestimarse, ¿no? Tanto en un contexto de religiosidad popular como litúrgico, creo yo que permitir un espacio para que los hispanos expresen su fe con todos esos elementos performativos es permitir ese espacio para que el espíritu se mueva libremente en una comunidad que anhela encontrarse con Dios a través de su realidad contextualizada, expresando su fe latinamente. Y bueno, vamos a partir con la última pregunta. Desde su experiencia, doctor Josman Ospino, como investigador de la experiencia católica hispana, ¿qué nos puede decir sobre la manera cómo se vive la música litúrgica entre los católicos hispanos? ¿De qué manera la música litúrgica es un instrumento de evangelización en la comunidad hispana? ¿Y qué recomendaciones haría usted para componer música litúrgica que inspire y que afirme la experiencia espiritual de los católicos hispanos? Es una muy buena pregunta, Julio. Y en primer lugar, hay que afirmar el hecho de que existe una gran variedad y gran riqueza de expresiones musicales, litúrgicas, espirituales en la comunidad hispana, las cuales conectan con la hermosa diversidad de nuestro pueblo. Tenemos raíces indígenas, caribeñas, europeas, norteamericanas, tenemos raíces que vienen del África y todas estas raíces en ese mestizaje, mulataje espiritual que se hace vida en la música y en las artes, surge esa liturgia, surge esa música hispana. Entonces yo creo que los católicos hispanos, ¿no? Bueno, no somos los únicos, pero como buenos católicos hispanos nos encanta la música. Me encanta ir a las misas y a las celebraciones en donde adoramos a Dios y le damos gracias a Dios con baladas, con rancheras, con corridos, con merengues, con salsa, no, con bachata, con música alegre, con música que se mueve rápido, con música que se mueve despacio. Hay música latina que se toca con congas y guitarras, bajos, música latina que se toca con trompetas y guitarras y violines, música latina, litúrgica que se toca con el órgano y que se toca con tantos instrumentos que tenemos dentro de nuestras distintas tradiciones. Así que la comunidad hispana se goza de una gran variedad de expresiones litúrgicas no musicales. Y le damos gracias a Dios al Concilio Vaticano II que nos motivó, ¿no? Precisamente a utilizar todos esos instrumentos, ya sean autóctonos o instrumentos que hemos adoptado para avanzar la liturgia, la música litúrgica
o la música sagrada dentro de la liturgia. Así que yo veo dos cosas que son importantes cuando hablamos de la música y la evangelización. No, por un lado, en el contexto de la comunidad hispana, no, tenemos que tener en cuenta que la música nos conecta en gran parte al idioma y a la cultura. Y eso es algo fascinante, ¿no? Al idioma y a la cultura. Por supuesto, la gran mayoría de latinos en los Estados Unidos podemos cantar en inglés y disfrutamos la música en inglés. A mí me encanta la música en inglés, la música litúrgica, pero cuando escucho música litúrgica en español, inmediatamente me conecta a mis raíces como inmigrante, mis raíces latinoamericanas, a mis raíces caribeñas, me conecta a la realidad de todo un pueblo que no solamente vive en los Estados Unidos, sino que está conectado a todo el Caribe y a toda América Latina, ya sea Centroamérica, ya sea Suramérica, y aún a España también, ¿no? Entonces, esa conexión, lo primero que yo veo que me hace parte de una familia mucho, mucho más grande, una familia. Y dos, la música hispana, la música litúrgica hispana, también me recuerda, evoca la realidad de que América Latina o de que el continente americano ha sido espacio de crecimiento para el evangelio por más de 5 siglos, ¿no? Que la música que yo canto hoy en día, aunque la hayan compuesto hace 5 años o 10 años o 20 años, es música que le hace eco a generaciones y generaciones de músicos, de cantantes, de comunidades, de asambleas que cantan y adoran y alaban a Dios, ¿no? Yo creo que esa dimensión cultural, por un lado, y la dimensión histórica son algo que nosotros necesitamos cultivar dentro de la comunidad hispana a medida que componemos música, que cantamos y que guiamos a la comunidad en las parroquias o en los grupos de oración o en otros espacios en el momento de la celebración litúrgica o para darle gloria y alabanza a Dios. Y me decías que qué recomendaciones haría para componer música litúrgica que inspire, no, y que afirme la experiencia espiritual de nuestro pueblo católico hispano. Mira, tengo 3 recomendaciones prácticas que yo creo que conectan también con mucho de lo que aparece en los documentos de la iglesia, pero son 3 recomendaciones teológico-pastorales que yo creo que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, existe a veces una tentación dentro de la comunidad hispana a caer en el sentimentalismo en la música, ¿no? Y es algo que es natural, ¿no? Es muy común en la vida, en la música popular, en la música secular, pero yo creo que el primer elemento que nosotros necesitamos tener es que tenemos que componer más canciones que conecten con las Sagradas Escrituras. Me preocupa muchísimo que muchas de nuestras canciones, las que cantamos y repetimos en nuestras liturgias, a veces no tienen conexión alguna con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y si ustedes se dan cuenta, y si nosotros nos damos cuenta, las canciones litúrgicas más memorables que cantamos en nuestra liturgia hispana, no importa de dónde vengas, son canciones que nos cuentan usualmente o una historia bíblica o resaltan una enseñanza bíblica. Y yo creo que necesitamos músicos litúrgicos dentro de la comunidad hispana que renueven su amor por las sagradas escrituras, que vuelvan a componer inspirados en los salmos, inspirados en el libro del Génesis, la creación, inspirados en el libro del Éxodo, inspirados en la liberación, inspirados en los profetas, inspirados en los evangelios, en las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Dos, la segunda invitación que quiero hacer es que es importante que que compongamos liturgia, perdón, que compongamos música litúrgica que el pueblo de Dios pueda cantar. Es importante, ¿no?
A veces nos llenamos de tanta alegría componiendo canciones que con palabras y refranes que nadie puede pronunciar, ¿no? Que no se pueden cantar en una iglesia, que no se pueden cantar. No, compongamos música para el pueblo de Dios, para que la gente los cante juntos, alegres. No olvidemos que el papel del director de música o del coro es guiar a la asamblea, no reemplazar a la asamblea. Y entonces esto es muy importante. Compongamos música que se pueda apreciar, que la pueda apreciar el doctor, que la pueda apreciar el ingeniero, que la pueda apreciar la persona que sea muy educada y que la pueda apreciar la persona que nunca fue a la escuela, que la pueda apreciar la persona que no tuvo educación, la persona que no sabe leer, que no sabe escribir o que no habla muy bien el idioma, pero que todos la podamos apreciar. Y la última recomendación que yo haría es asesórense de un teólogo o de una teóloga cuando ustedes escriban sus canciones. Asesórense para que tenga sentido teológico. A veces me encuentro con algunos cantos muy interesantes, con muy buena música, pero a veces como que están en la frontera de lo herético un poquito o tergiversan el mensaje, ya sea del evangelio o el mensaje de las sagradas escrituras. Asegúrense de que haya coherencia, ¿no? Hay unos cantos marianos hermosísimos, pero muchas veces las palabras, el contenido, ¿no? Me preocupa porque a veces le atribuimos cosas a la Virgen María que realmente no son parte de la teología cristiana católica. Así que yo creo que esas tres recomendaciones son fundamentales, ¿no? En centradas en las sagradas escrituras, que el pueblo las pueda cantar siempre para el pueblo, porque es el pueblo que al que al final de cuentas va a cantar y asesorarse teológicamente para que sean expresiones que enseñen la fe y nos ayuden a todos a crecer espiritualmente. Excelentes recomendaciones, excelentes, excelentes. Bueno, doctor Hosman Ospino, queremos darle las gracias por compartir con nosotros su vasto conocimiento, un conocimiento desde el punto de vista ciertamente investigativo, pero también vivencial, como un inmigrante más de la época actual. Así que, como es de costumbre en este podcast, vamos a agradecer a Dios por permitirnos tener esta conversación, este intercambio. Así que invito a los que nos escuchan y a usted también a que juntos nos pongamos en la presencia de Dios y concluyamos con una breve oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida, por el privilegio de ser parte de una comunidad de fe. Ponemos en tus manos todas las diferencias y dificultades que como hispanos podemos encontrar incluso dentro de la iglesia, dentro de nuestras comunidades parroquiales. No estamos, Señor, exentos de las envidias, los rencores, las discordias, los malos entendidos. Te pedimos ver a cada uno de los miembros de nuestro ministerio como partes sagradas del cuerpo místico de Cristo, como verdaderos hermanos en la fe. Ayúdanos a preguntarnos a nosotros mismos cuál es la gracia que tu Espíritu Santo desea revelarnos a través de las interacciones que tengo con mis hermanos. Ayúdanos pues a ministrar con amor y con compasión. Señor, de manera especial te pedimos este día por la vida y ministerio de Hosman Ospino. Lo ponemos en tus benditas manos. Bendice a cada uno de los miembros de su familia, a su esposa, a sus hijos, y bendice cada uno de sus proyectos para que podamos seguir descubriendo quiénes somos como pueblo hispano, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo en un contexto de fe, esa fe que busca la comprensión. Quédate con nosotros y fortalécenos para poder seguir llevando el mensaje catequético y evangelizador a todos los pueblos por medio de la música, que es ese medio artístico bello y efectivo para transmitir la fe. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Doctor Hosman Ospino, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que le gustaría agregar para despedirse?
No, muchísimas gracias por la oportunidad, Julio, de reflexionar contigo, con tus oyentes y adelante en este buen ministerio y en los ministerios litúrgicos que todos ustedes avancen. Gracias. Bueno, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes, sus sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación, siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.